Los temas relacionados al sistema de justicia siempre son importantes porque de cómo está el sistema de justicia pues se refleja parte de la sociedad, y una sociedad, por ejemplo, que no cuida a sus privados de libertad, que aquí siempre hemos hablado de eso, a los presos, pues es una sociedad que dice mucho. ¿Por qué? Porque las condiciones carcelarias representan cómo es el aspecto de derechos humanos, derechos fundamentales para un gobierno o para un Estado. También lo es cómo se accede a la justicia, el acceso a la justicia, que no se limita en solo llegar a una instancia judicial, sino también que sea asequible, que sea oportuna y que se corresponda a lo que se espera. ¿Por qué? Porque una justicia que no llega a tiempo no es justicia. Justicia tardía no es justicia. Eso se escucha mucho en el sistema judicial, hablar a los jueces cuando están en conferencias, en seminarios, siempre abogando por mejorar la calidad del acceso y de la obtención de justicia. Ayer la procuradora Jenny Berenice Reynoso, la procuradora adjunta y directora de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, estuvo hablando sobre los años del Código Procesal Penal. Tenemos un Código Procesal Penal del año 2007, que cuando se hizo esa modificación del Código Procesal y se creó toda esa herramienta que daba elementos para que la persecución fuera mejor. Sin embargo, y es algo de que siempre cuestionamos, ahora tenemos más presos preventivos de cuando no teníamos el Código Procesal Penal actualizado. Es decir, que es parte de las cuestiones que, de acuerdo al funcionamiento y de cómo está operando el sistema, se deben de evaluar. En esa reflexión que hacía Jenny en esa ponencia sobre este elemento, tocaba un aspecto que se ha cuestionado mucho, y es el que tiene que ver con los acuerdos. Los acuerdos que hace el Ministerio Público, que tanta polémica han generado por los casos de corrupción, porque en otros procesos también se hacen acuerdos y la gente no suele estar como tan pendiente porque no involucra grandes montos, no tiene una figura reconocida, es decir, que es un poco, no menos sensible, pero llama menos la atención que los casos de corrupción. Ahora, en estos expedientes que hemos visto que ha llevado el Ministerio Público, Coral, Medusa, Calamar, Pandora, ahora también se está hablando de una posible colaboración, Antipulpo, o sea, todos esos procedimientos que el Ministerio Público lleva en la justicia que tienen que ver con corrupción administrativa, pues hay un componente de acuerdo con algunos de los imputados o de los que no son imputados. Y una de las evidencias mayores ha sido Girón, que siempre que hacemos referencia de un procedimiento judicial, todo el mundo dice, ¿y cuál va a ser el Girón de este caso? Porque definitivamente en esa medida de coerción del caso Coral, cuando este miembro del Ejército de la República Dominicana comenzó a hablar y a explicar cómo operaban las cosas allá adentro, entonces uno dice, caramba, pero si tú no tienes a alguien que te describa y que conozca el sistema, es difícil tú llegar a entender y poder obtener una sanción. Ayer Jenny Berenice hablaba de estos aspectos, así como también del tema de la justicia, el rol de los fiscales, el rol que se tienen los diferentes actores del sistema, y quiero recuperar un poquito de esto que ella dijo sobre los acuerdos, porque sobre todo en la última etapa, en el caso Calamar, cuando hablábamos de la cantidad de recursos de uno de los imputados, todo el mundo decía, pero ¿y por qué el Ministerio Público está llegando a un acuerdo de colaboración con una persona que tenía o que ha admitido que tiene participación activa en un hecho delictivo? Como usted, hay quienes lo entienden como un premio en ese contexto, y entonces en ese sentido vamos a escuchar lo que planteaba Jenny, no hablando de manera puntual de estos casos, sino en sentido general, pero ya uno lo asume que es parte de una respuesta a un cuestionamiento que se le ha hecho al Ministerio Público en torno a quién, cómo y cuándo acuerda con los imputados. Vamos a escucharlo. Dejamos de tomar las decisiones. Por eso siempre les digo al equipo, los procesos no son hojas de un expediente, no es un número de casos, porque cada proceso trastoca la vida de las personas que están como parte, pero más allá de las personas que están como parte, trastoca la vida de su familia, de sus amigos, de su comunidad, y aquellos casos que tienen trascendencia pública y social
con un impacto en la sociedad. Y no siempre en estos casos el Ministerio Público tiene la razón. Por eso vamos a un juez que es el imparcial. Pero de ahí que nosotros siempre buscamos y abogamos por una decisión en un tiempo razonable. ¿Cuál? La que el tribunal de forma independiente decida. Pero el derecho a la decisión en un plazo razonable es uno de los pilares en el que se sustenta el Estado de Derecho y más aún el sistema acusatorio. Por eso, en el Ministerio Público en los últimos 4 años hemos puesto especial enfoque y énfasis en mejorar los tiempos de respuesta, y hemos asumido también, la señora Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, una política junto a la Dirección de Persecución y otros de nuestros órganos principales a nivel operativo, como son las Procuradurías especializadas y las Fiscalías, de llegar a acuerdo, de buscarle soluciones alternas al proceso penal. No hay que temer acuerdo. El que tiene temor no puede trabajar en el sistema de justicia. Nuestro papel es tomar decisiones. Lo que nosotros no debemos tomar decisiones que no podamos justificar en derecho y que no tengan justificación ni explicación, pero tenemos la obligación de tomar decisión. No es responsable decir que lo decida otro. Tenemos que decidirlo nosotros. Es nuestra responsabilidad. Elegimos estar aquí. Y elegimos un trabajo, reitero, que toca de forma holística la vida de las personas que acuden al sistema de justicia. Solo en materia de violencia de género a nuestra sede acuden más de 60,000 personas al año. Personas que merecen respuesta y que tenemos que llegar a una decisión objetiva, porque no todo el que viene nos dice la verdad. Y ahí que tienen que activarse los principios que tutelan el debido proceso para dar una respuesta, no la que quieren las partes, la que corresponde en derecho, la que podemos fundamentar, la que podamos reconstruir a partir de las pruebas. Y esto es importante porque hay aspectos de la que la gente dice, no, pues se convirtió en un delator y ahora es premiado. Y la gente cree que eso que dice se asume como una verdad sin que se pase por el crisol, o sea, de determinar si es verdad lo que dice, si no es verdad, si se corresponde, si los hechos que le está presentando se pueden reconstruir en base a lo que está planteando. Y yo creo que esa es una buena descripción, lo que hace Jenny Berenice, de cómo opera la parte de los acuerdos. Y ella decía en un momento que ellos acuerdan y acuerdan con todo el mundo, que no tienen especificación para llegar a un acuerdo, porque ese es su trabajo. Ellos dicen, nosotros somos fiscales, o sea, ese es un trabajo que tenemos, y si tenemos que acordar para llegar a una conclusión, pues lo hacemos, porque la función del fiscal es perseguir, investigar, y destacaba un elemento, que no siempre también los fiscales tienen la razón, y que por eso está un juez, que es el tercero imparcial, que debe de reconstruir esos aspectos de saber si efectivamente lo que dice el Ministerio Público se prueba, si lo que dice el Ministerio Público se corresponde con la verdad, si lo que están sustentando en esa acusación merece que se le aplique lo que el Ministerio Público está pidiendo, y que también dar esa respuesta a las partes. O sea que es ella decía, la responsabilidad del buen funcionamiento, vamos a decirlo así, parafaseando, del sistema judicial depende de todos los actores, no es únicamente responsabilidad de los jueces. Ella también lo decía en esa ponencia del día de ayer sobre el Código Procesal Penal. Ella hablaba de los abogados y ponía como ejemplo que los abogados son unos teóricos, y que reconocía que cuando lo escuchó le chocaba mucho, porque el abogado es una persona muy metódica. Entonces que en ese sentido a veces también es complicado usted tener cambio en una sociedad donde está acostumbrada siempre al litigio, que usted le diga, bueno, vamos a proceder a los acuerdos, que son métodos alternativos que lo
lo tiene el Código Procesal Penal. De hecho, yo hablaba hace un mes aproximadamente o más con un juez de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Samuel Arias Alseno, y él hablaba, por ejemplo, de ese reglamento que se creó para el método alternativo o los métodos de no adversariales para la resolución de conflictos, que están en el Código Procesal Penal desde que se creó, pero que tanto el Ministerio Público o las partes no lo han utilizado como debe de ser. Y hay una sobrecarga en los tribunales de la República Dominicana de casos, de hecho, que la gente lo puede resolver en 5 minutos conversando, pero todo el mundo nos vemos en la justicia, nos vamos donde un juez y buscan como que el juez le resuelvan problemas que las personas tienen que resolver entre ellas mismas, contrario a cuando ocurre un delito. No, cuando hay un delito, ya eso es de orden público y es mucho mayor, pues tiene que accionar el Ministerio Público. Pero si para lograr dar con el resultado u obtener la investigación correspondiente tiene que acordar con alguno de los imputados, también es válido, y lo hemos visto en Estados Unidos, en España, en diferentes países, en Dinamarca, o sea, en todos los estados donde se necesita llegar a la conclusión para un procedimiento criminal o de investigación, se llegan a acuerdos. ¿Por qué? Porque eso es parte del procedimiento. Ahora, ¿qué tipo de acuerdo es el que yo llevo contigo? ¿Cuáles son las consecuencias? Y ahí radica la importancia de los acuerdos justos, que es otro elemento que decía Jenny Berenice en esa ponencia del día de ayer. Me pareció interesante compartirlos con ustedes porque refleja o es una explicación a tantos cuestionamientos o a situaciones que se han dado referente a los acuerdos y los casos judiciales que tenemos en estos momentos. Hacemos una siguiente pausa, señor director. Al regreso tenemos más.